Bienvenido al canal una vez más, y hoy vamos a arrancar con un tapizado de un Volkswagen EOS. Pero antes no te olvides de suscribirte para que no te pierdas nada. Vamos a desmontar este tapizado y lo primero es sacar esta moldura que va debajo del tirador de la puerta, bastante pegada, 2 grapas y fuera. Luego tenemos en la parte superior de la manecilla de la puerta un embellecedor que nos va a descubrir uno de los tornillos que tenemos que remover, aparte de 2 más que van en el inicio y en el final del tirador de la puerta. Este es el primero, este es el segundo, que están dentro, luego los mostraremos. Y luego por la parte inferior del tapizado tenemos otros 2 que también mostraremos. Sacamos estos que son Tor 20 y Tor 15, o Tor 25 y Tor 20, no lo recuerdo. En cualquier caso no lo veo relevante porque si tiene una punta Tor tendrá un juego. Sacamos estos 2 que van por la parte de debajo. Y estos son los de debajo, que lleva 2. Y luego tenemos al final del tirador de la puerta, encima de la manecilla y al inicio del tirador de la puerta. Tenemos la puerta libre de tornillos y lleva unas grapas muy poderosas que hay que liberar desde la parte de abajo, asegurarnos de que está libre el tapizado y tirar hacia arriba con firmeza. Casi todos los EOS tienen una particularidad, que el tapizado se despega en la parte superior, con lo cual sacamos una parte del tapizado y la otra se queda en la puerta, que haremos un detalle. Vamos a soltar el cable de la manecilla de apertura y aquí nos damos cuenta de que alguien ha estado trasteando aquí porque ha partido el anclaje. Luego lo sacamos. Vamos a desconectar el enchufe para que no quede tirante y no maltratar el cableado. Y ahora nos venimos al cable y aquí está. La gente cuando dice yo no lo he tocado, yo no lo he mirado, a la final todo se sabe. Quitamos este embellecedor que va en la parte superior y para removerlo del todo hay que cortar esta especie de sujetador que tiene aquí para poderlo retirar, porque el cableado viene junto con el otro arnés principal. Este es el plástico que se queda siempre despegado del tapizado, se lo pegaremos al cliente. Quitamos los 2 tapones del registro para llegar a los tornillos del alzacristal. Y como se me olvidó hacerlo antes, nos traemos el tapizado, enchufamos la botonera y vamos bajando el cristal hasta que quede en el punto indicado para poder tener acceso por esos registros y soltar nuestro cristal. Aquí tenemos uno de los tornillos que hay que soltarlos del todo y aquí tenemos el otro que también hay que soltar del todo. Así que siguiente paso, pues como ya no necesitamos más nada eléctrico, vamos a deshacernos de todos los enchufes y conectores. Estos enchufes que llevan un seguro rojo hay que retirar de él hacia afuera, luego hacer presión en una pestaña y tirar del conector. Traba roja hacia afuera, pestaña empujamos y ahora tiramos del conector. Con una sola mano resulta algo complicado, pero ahí lo tenemos. Muy bien, ¿qué nos va quedando? Nos queda el enchufe del sensor de impacto del airbag lateral. Esta pestaña hay que tenerla sostenida mientras tiramos. Soltamos todo el cableado porque lo vamos a pasar a través del agujero que tiene la pieza plástica grande. Pero como todavía no llegamos ahí, soltamos el cristal. Soltamos del todo los 2 tornillos, del todo, por completo. Y ya os digo yo que el cristal se suele pegar, así que para arriba, para abajo, hasta que despega y aquí lo tenemos. Importante saber dónde lo vamos a poner antes de quitarlo para que no os pase como a mí, que ahora no sabía dónde ponerlo. Casi siempre lo suelo poner en el techo del vehículo. Quitamos toda la tornillería que lleva alrededor de esta pieza plástica, que esta pieza plástica sujeta también la parte eléctrica del alzacristal y una parte del alzacristal como tal. Así que 4 tornillitos para quitar la parte eléctrica o electrónica, y esta parte se va a quedar allí y nos vamos a llevar la parte plástica negra grande. Para eso soltamos todo el cableado para poderlo pasar por uno de los agujeros. Importante, muy importante. Una vez que lo despeguemos, vamos a quitar este cableado que está aquí con cuidadito, va cogido de un montón de grapas y trabas. Y la parte que más tiene sujeta esta pieza plástica son esas 2 patas plásticas que se ven ahí.
que hay que hundir unas pestañas que tiene y tirar del alzacristal hacia un lado, ya que esas patas blancas entran en estos dos agujeros. Así que por la parte de adentro lleva una pestaña, metemos los dedos con cuidadito, hacemos clic en la pestaña y lo retiramos. Y ahora trae estas pegatinas que van cubriendo los tornillos que sujetan el raíl o riel del alzacristal en la parte superior. No sé para qué trae las pegatinas en realidad, pero bueno, si las trae las ponemos a un ladito y luego las volveremos a colocar en su sitio. Punto importante, aquí lleva un embellecedor que tapa el tornillo inferior del riel o raíl del alzacristal. ¿Qué pasa? Que llevan una corredera porque recordemos que este vehículo es cabriolet, no lleva marco de puerta. Antes de sacarlo, hagamos una marca de en dónde están. Pasamos todo nuestro cableado a través de este subtapizado de aquí, lo retiramos para trabajar más cómodo y ahora soltamos de la parte inferior. Recuerda previamente marcar la posición donde iban, ya que esto le da un ángulo a la parte superior del cristal cuando el cristal está arriba, para que luego cuando cerremos la puerta y vayamos en autopista no tengamos entradas de aire. Pues quitamos los dos de abajo, ahora nos vamos a los dos de arriba que los quitamos también. Cuidadito con este que no se os caiga, porque no cae dentro de la puerta, se queda por allá adentro en un tubo y luego hay que pescarlo con un imán. Y una vez suelto nuestro alzacristal, pues con cuidadito porque todos estos filos cortan, le damos la vuelta, lo vamos girando hasta retirarlo del armazón de la puerta. ¿Y dónde nos lo llevamos? A una mesa donde estemos cómodos. Alzacristal viejo, alzacristal nuevo de la mano de Valeo, que no se parece en lo absoluto, pero es el correcto. Así que siempre fijaros los anclajes, la manera en la que coge el cristal y los soportes del motor eléctrico. ¿Qué es lo primero que vamos a desmontar? Quitamos nuestra parte eléctrica, que la vamos a reutilizar porque solo vamos a cambiar el mecanismo, ya que la parte eléctrica está bien. Y hay que tener mucho cuidado aquí con el carrete que va el cable de acero al cortar la brida, porque este carrete tiende a salirse y si se desenrolla y se sale, ya os digo yo que sale mejor pedir otro alzacristal nuevo y tirar este. Cuidado con esta parte. La chapa, la pieza metálica que tenemos entre manos, forma parte de lo que hay que intercambiar. Así que hay que terminar de soltar el mecanismo alzacristal de esta chapa, de esta pieza metálica, porque esta chapa la vamos a utilizar para poner nuestra parte eléctrica por un lado y por el otro lado el mecanismo como tal. Así que volvemos a desatornillar esto, con cuidado de que el carrete no se nos suelte. Son solo 3 tornillitos. Y entre las dos piezas va nuestra pieza metálica. Pero una cosa curiosa, los alzacristales, aunque en principio vienen lubricados, la cantidad de grasa que tienen es, vamos, parece que le han puesto la grasa pero desde muy lejos. Así que le ponemos bastante grasa a esto, que empape, que se note, que no se note la pobreza. Eso sí, que caiga donde tiene que caer, en el cable. Posicionamos ahora nuestra chapa metálica y encima nuestra parte eléctrica. Nos deshacemos los tornillos que están molestando, con cuidado siempre de que el carrete no se nos suelte. Y ahora sí que sí, ponemos todos los tornillitos otra vez, que son 3 nada más. Número 1, número 2 y el tercero. Este alzacristal trae una especie de amortiguador o de traba en uno de los extremos del cable. Simplemente quitar el aro plástico y ya queda liberado. Siguiente paso, suscribirte al canal. Si no quieres activar las notificaciones, no las actives, no hay problema. Pero suscríbete al canal porque beneficia a mi canal y mola un montón y es un favor que te pido. Ponemos nuestro alzacristal dentro de la puerta. Vamos a poner los tornillos de la parte superior e inferior, pero no vamos a apretar ninguno. Recuerda que primero debemos apretar en la parte de abajo para poner los tornillos en la posición que los habíamos marcado, para que nos quede el alzacristal en una posición correcta. No tengamos entradas de aire, ni ruidos raros y suba y baje a la perfección. Pues nos fijamos el detalle de la marca que hemos hecho y apretamos los tornillos inferiores. Primero uno, después el otro
y después los tornillos superiores de los raíles de este alzacristal de este Volkswagen EOS. Bueno, y ahora simplemente armar todo en orden inverso y ya está. Y así cambiamos el alzacristal. Nos vemos en el siguiente vídeo.